Hola, buenas noches para todos. Estaba organizando aquí un temita técnico y aquí tengo mis pelitos parados. Hola, buenas noches para todos. Vamos a esperar un momentito que nos acompañen, que se vayan conectando porque me tocó suspenderlo un momentico porque tenía una fallita técnica aquí, pero creo que ya la pudimos organizar. Hola, buenas noches, Millane, qué rico verlos por aquí. Vamos a dar un momentico para que las personas se empiecen a conectar y podamos empezar todos al mismo tiempo. Este es un tema muy importante, sobre todo para... Este tema nos ubica mucho en el presente y cómo resolver los conflictos, sobre todo entendiendo cuál es la diferencia de la culpa y cuál es la diferencia de la responsabilidad. Que ambas situaciones parecen que son lo mismo, pero no son los mismos, son totalmente diferentes. Y aprender a entender qué es responsabilidad y qué es culpa nos sirve mucho para aprender a tomar decisiones, para poder tomar decisiones pensando por mí, para mí, a mi favor, entendiendo que primero soy yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y ahora sí estoy lista para ti. Bajo esta situación que nos enseña la conciencia del amor, que es amarnos inmensamente para navegar en esta fuente profunda de amor que todos tenemos. Entonces, cuando tú empiezas a navegar en esta profundidad del amor que hay dentro de ti, entonces empiezas a comprender la importancia de tomar decisiones, de poner límites, de saber decir no. Y una de las razones por las cuales no ponemos límites, no sabemos decir no, es porque nos da mucho miedo sentirnos culpables y nos da mucho miedo pensar o sentir que vamos a herir a otras personas y no queremos cargarnos con culpas. Entonces, si entendemos cuál es la diferencia de la culpa y la responsabilidad, pues entonces vamos a vivir sanos, tranquilos, vamos a tomar decisiones siempre centrados en nosotros, en esta posición del adulto. Bueno, hola Santi, qué rico verte por aquí. Hola, buenas noches, hermanito, qué rico verte. Luna, hola, qué rico verlos por aquí. Por aquí que están conectándose. Juan, buenas noches. Kate, buenas noches. Bueno, mis amores. Manuela, buenas noches. Bueno, aquí vamos. Buenas noches, mi Dani. Bueno, vamos entonces a empezar este tema que me encanta muchísimo. Y cuando comprendí esto en mi vida, digamos que esa es una de las herramientas que todos necesitamos tener cuando empezamos a transitar este camino del amor, cuando empezamos a transitar el camino del amor propio. Bien, entonces vamos a introducirnos en este mágico tema. Recuerden que... hola, Mónica. Es que aquí dice Luna Jaramillo. Bueno, Mónica, qué rico verla por aquí. Bueno, quiero recordarles primero que vivimos en dos conciencias, que tenemos dos estados del ser, dos formas de pensar, de sentir y de actuar, dos estilos de vida. Un estilo de vida es el de la conciencia del miedo. La conciencia del miedo es lo que nosotros aprendimos cuando llegamos aquí a la Tierra, mejor dicho. Es la pastillita azul que nos tomamos nosotros para dormir. Esa pastillita azul es la conciencia del miedo. La conciencia del amor es la pastillita roja. Esa conciencia del miedo es la que traemos en el ADN, es la que vamos desarrollando a medida que vamos creciendo, porque es lo que nos enseñan. El mundo que nos muestra la Tierra, el mundo que nos muestra este espacio carnal, todos los que nos rodean nos muestran el camino de cómo se vive aquí en la Tierra encarnado. Y entonces estas personas dentro
de los más importantes, nuestros padres, estas personas nos enseñan a vivir desde el miedo. Nosotros nacemos totalmente puros, perfectos, divinos, y nacemos con esa conciencia, siendo totalmente perfectos, siendo totalmente el amor. Y aprendemos el miedo. El miedo, esa es la conciencia del miedo. Y luego el amor es otro estilo de vida. En el estilo de vida del miedo, pues aquí no se ponen límites, aquí está el desorden, aquí está el caos, aquí está el niño herido, el alma herida. Aquí no se ponen límites, aquí todo el tiempo se complace a los demás, se cumplen expectativas de las demás personas y vivimos por las personas, para las personas y a favor de las personas, del otro. O sea, aquí en el mundo de la conciencia del miedo es más importante el otro. O sea, primero es el otro. Y en la conciencia del amor es todo lo contrario. Primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú. Para poder estar completamente completo para estar para los demás. Y en esta conciencia del amor vives tu vida por ti, para ti y a tu favor. Entonces te estableces como prioridad ante la vida. Y en esta conciencia del amor se dice no cuando quieres decir no, se ponen límites, no cumples expectativas, no hay apegos, hay bondad, hay compasión. Y mientras que en la conciencia del miedo no es compasión, es lástima y pesar. Pero la lástima lastima y el pesar pesa. Mientras aquí es compasión. ¿Qué quiere decir compasión? Compasión quiere decir que yo siento lo que tú estás sintiendo. Puedo sentir tu dolor. Quiere decir estoy contigo en lo que estás viviendo y sintiendo. Pero no es mi dolor, no es mi dolor. Soy compasivo, entiendo que sufres, que te duele, entiendo el dolor. Pero no es mi dolor. Mientras que en la conciencia del miedo aquí se pesa, o sea, se tiene pesar y se tiene lástima. Entonces, bajo esta situación, entendemos que el estilo de vida del amor es el donde tú puedes vivir tranquilo, en paz, armonía, en donde la felicidad depende solamente de ti. En la conciencia del miedo, la felicidad depende de los demás, de que los demás me aprueben, de que los demás me acepten, de que los demás me digan que soy lindo, que soy perfecto, que soy hermoso, y buscamos la aceptación y la aprobación de todas las personas. Bien, entendiendo ese repasito de la conciencia del miedo y la conciencia del amor, entonces vamos a hablar hoy de la culpa y la responsabilidad. Culpa es de la conciencia del miedo, responsabilidad es de la conciencia del amor. Bueno, la culpa es de la conciencia del miedo y la responsabilidad es de la conciencia del amor. Bien, entonces vamos a hablar de la culpa que aprendimos en la conciencia del miedo. La culpa viene de la no aceptación del error, de la forma en que nos enseñaron a nosotros a ver el error, de la forma en que desde pequeños nos decían si nosotros nos equivocábamos, si cometíamos un error, si se cayó si no comíamos bien, si no jugábamos como nos decían, si no obedecíamos las normas, o si algo se nos quebraba, o cualquier acción del proceso de crianza cuando soy niño. Entonces aquí, cuando niños, nunca nos enseñaron que es solucionar algo que quedó mal hecho, o sea, algo que tú intentaste hacer y que por primera vez te queda mal hecho, y entonces la forma en que te enfrentaron a eso, o a esa situación como la viviste cuando niño, esa situación que no fue encaminada bajo el modelo del aprendizaje, que es el error, sino que es el modelo de la culpa. Entonces, el problema con la culpa es cómo
nos enseñaron a nosotros a vivir el error. O sea, ¿qué fue lo que nosotros aprendimos sobre el error? Y entendimos que nos enseñaron que equivocarnos era muy malo, que cometer errores era terrible. Y entonces hay unos que tienen, algunas personas tienen mandatos de ser perfecto, tienen mandatos de no poderse equivocar. Entonces, a equivocarse tiene como consecuencia sentirse culpable. Yo lo hice mal, yo lo hice mal. Entonces, como es la forma en que nosotros vivimos esto en nuestro aprendizaje de niños, entonces esa aproximación que nos dieron a nosotros sobre lo que estábamos haciendo, sobre sacar buenas notas, entonces si no sacábamos buenas notas, si no éramos como el vecino, o si no éramos como el primo, o si no éramos como el hermano, entonces no éramos perfectos. Entonces, todo lo que hayamos vivido sobre el aprendizaje de la imperfección, esa equivocación que tú tenías por no cumplir los estándares que te daban tus padres, tus amigos y todos los estándares que puso la sociedad sobre qué es bueno y qué no es tan bueno, y que esa aproximación que nos enseñaron a nosotros, que existe un juicio donde todo tiene un matiz, o es malo o es bueno, cuando realmente la verdadera situación de enfrentar no es que sea malo ni que sea bueno, sino que es una situación que está pasando, una situación que te está sucediendo en este instante, pero es cómo vas a resolver la situación que está viviendo. Entonces, como no aprendimos eso, sino que al contrario lo que aprendimos fue equivocarnos es malo. Y si como consecuencia nos sacaban, nos excluían, o el grupo, o nos excluían nuestros padres, o no nos miraban, o nos juzgaban severamente, nos daban muchísimo juicio, entonces ahí fue donde apareció la culpa. Y la culpa es una acción del miedo, es una reacción que se convierte en una acción del miedo. Reaccionamos ante lo que sucede, y lo primero que hacemos es sentir culpa, es lo primero. Y esa culpa sentimos miedo. Entonces, si se dan cuenta y recuerden, solamente recuerden lo que pasaba cuando tú cometías un error, cuál era la reacción que tenías. Y recuerda, ¿qué pasa cuando tú cometes un error? Siempre hay una reacción del miedo. Entonces, en ese instante, cuando surge esa reacción del miedo, el corazón se encoge. Y es inmediatamente como la mente lo envuelve en unas capas para protegerlo, porque viene el sistema de sobrevivencia mental y te dice que eso que tú estás cometiendo puede hacer mucho daño y puede crear no aceptación. Entonces, puede crear, el daño que se crea en la mente es no ser aceptado, no ser aprobado, no ser visto, no ser amado, no ser entendido, no ser comprendido, o puedes crear acciones que le hacían daño a las personas, o cualquier acción que pasaba o situación nos hacían entender que nosotros hicimos daño. Entonces es el daño, es el miedo al daño, es el miedo al hacer daño. Y si transgeneracionalmente, o sea, ya esto que les expliqué ahora es solo para tu proceso de crianza y adolescencia, o sea, tu proceso de aprendizaje, de adquirir la experiencia en tu historia de vida, en tu línea de vida, en la que tienes ahora, en la línea propia. Y ahora vamos a hablar de las otras vidas, que son la historia transgeneracional. Si un sistema familiar hizo daño, entonces, ¿por qué no es la aceptación el error? ¿Y de dónde viene la culpa? Del daño causado. Daño causado. Si en el sistema familiar hubo ancestros que hicieron daño y que generaron dolor profundo, es muy probable que la culpa sea mucho más grande, y es muy probable que los descendientes tengan una necesidad enorme de desarrollar ese código de ser perfecto, porque equivocarse es un peligro.
Equivocarse es un peligro para hacerle daño a otra persona, o equivocarse es un peligro para hacerle daño a alguien del sistema familiar. Entonces vienen los descendientes con la necesidad enorme de reparar el daño causado que hicieron los ancestros. Entonces se desarrolla un código, pero alto. Las cosas que son del transgeneracional, como tú las vives, es una situación alta. Entonces tengo un miedo grande, tengo una tristeza grande, tengo una frustración grande, tengo una culpa grande. Es que yo me siento muy, pero muy culpable. Cuando son grandes es porque viene el transgeneracional. Y cuando eres inmensamente perfeccionista, por ejemplo, los psicorrígidos, los que no admiten el error, es muy probable que todo esto venga de un ancestro y que tú simplemente en el inconsciente estés tratando de reparar haciendo las cosas perfectas, tratando de hacer las cosas muy perfectas. Y para sostener el código de la perfección necesito asegurarme que todo quede en la línea, que todo quede en la raya. Y entonces esto es lo que hace que estas acciones están diciendo que algo pasó en el sistema, con los ancestros, que este descendiente tiene esta necesidad enorme de reparar, de arreglar, sobre todo de arreglar, de ordenar, no se puede equivocar, no puedes cometer errores. Entonces esa acción que es proveniente del miedo, eso es culpa, eso es culpa. Todo eso es miedo. O sea, y ahí se genera un estilo de vida. ¿Cuál es el problema de la culpa? En el estilo de vida de la culpa, ¿cómo es vivir de la conciencia del miedo con este código, con este mandato? ¿Qué le pasa a las personas? Primera situación que se observa. Siempre busca culpables. Siempre una persona que siente culpa, el problema de sentir culpa es que quiere buscar, se siente encartado porque no puede ser que yo lo haya hecho mal. Y entonces es algo que funciona como si estoy encartado con esto. Entonces, ¿qué hago con esto? Alguien tiene que... Esto es demasiado para mí, esto no puede ser que yo lo haya hecho, no, es inadmisible que yo lo haya hecho. Entonces, inmediatamente aparece la necesidad de buscar culpables. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y entonces aparece el señalador, entonces aparece el juicio. Usted, o sea, ¿quién tiene la culpa? La culpa aparece entonces la vaca. Si no hay nadie responsable, si no hay nadie, entonces es la vaca el que es el culpable, pero alguien tiene que tener la culpa. Esa acción es una acción generada del miedo. Entonces, cuando tú sientes la acción de culpa, primero es muy importante empezar ¿por qué es lo que me está haciendo sentirme culpable? ¿Por qué tengo tanto miedo a darme cuenta que la acción provino de mí, que el error viene de mí? ¿Por qué me da tanto miedo? De ahí me doy cuenta que es culpa, que es culpa. Y el problema de la culpa es que la culpa siempre busca un castigo. Es una locura, porque es un guión de la mente. Es un guión que está en la mente, pero lo más loco es que él busca desencartarse porque en el inconsciente sabe que va a ser castigado. Esto también está muy transversalizado por lo que aprendimos en la vida religiosa, por lo que aprendimos en la religión. De hecho, nos enseñaron en la vida religiosa que el Dios que nos cobija es un Dios de castigo. Y yo creo que un tanto muy grande esta sensación de sentirnos culpables viene justamente de ese lado, de
de cómo desde pequeños nos se fueron enseñando un Dios que señala, un Dios, un señor barbado que está en el cielo con una vara, literal, dando vara y señalando. Y esto no le va a agradar a Dios y entonces no va a ser agradable a Dios, cuando eso no es verdad. Todos somos afectos a Dios, o sea, realmente todos somos amados por Dios. Así cometamos los 50,000 errores, pues Él se ríe de nosotros porque dice, pues a eso fuiste, mi amor, a eso fuiste, a cometer errores. Pero pues en la forma en que nosotros fuimos educados en ese estilo de vida del miedo, la culpa hay que buscar cómo nos deshacemos de ella. Entonces, cuando tú entras en culpa, entras en un guión fuertísimo. Primero porque te atascas, primero porque te atoras y no aparece esa naturaleza que tenemos todos los seres humanos, de ser resilientes. Entonces te quitas esa posibilidad de ser resiliente, que es de la conciencia del amor, ese estado de resiliencia que es el que se para a observar, a mirar qué pasó y qué tengo que aprender de esta situación. Entonces, como entras en culpa, jamás vas a aprender. Nunca. Entonces, el hecho de sentirte culpable te va a generar, primero, la posición de ir a buscar quién lo hizo. Segundo, de cargarte toda la culpa y en sentirte mala persona. Entonces está el que busca cómo deshacerme de eso y quién tiene la culpa y el que se echa toda la culpa. Entonces cualquiera de las dos es supremamente dañina para nosotros. Porque si yo busco quién tiene la culpa, si yo empiezo a tirar quién fue el que hizo esto, pues tú te vas a perder la posibilidad enorme de aprender. Porque solo a través del error se aprende. Pues les digo, o sea, si tú pudieras imaginar Dios cómo se ríe de nosotros, de las cosas tan tontas que nosotros hacemos, y pues la verdad, Dios está ahí solamente observándonos y diciéndonos, pues que ustedes mismos se castigan, ustedes mismos se condenan, ustedes mismos se dan palo, ustedes mismos, y Él se ríe y dice, pues yo no puedo hacer nada por el palo que vos te estás dando, yo no puedo hacer nada porque ni yo te he juzgado, ni yo te he señalado. No, yo te mandé allá para que tú aprendieras, pero no había otra forma de aprender más que en el error, porque esa es la experiencia humana. Pero como no aprendimos, llevamos generaciones y generaciones cometiendo errores. Y de hecho, eso es lo que es nuestra carne. Nuestra carne es producto, toda nuestra carne, toda nuestro ADN está contaminado por el error del sistema familiar. Entonces, ¿y qué errores cometieron en nuestro sistema familiar? Mataron, abusaron, robaron, estafaron. Todas esas acciones que nunca jamás se han visto en el daño que se han causado, pues eso uno lo hereda. Y ahí es donde se hace tan grande esa culpa. Entonces, cuando uno ya viene a esta tierra y empieza a tener este nivel de conciencia y de comprensión, de entender que el error es el regalo más grande que nos da la experiencia humana, que el error es lo más grande que nos da para poder comprender y entender y trascender todo lo que nos esté pasando. Cuando tú te sientas a observar la acción que cometiste, puedes darte cuenta cuál fue el error y ya puedes volverlo a intentar, pero te aseguro que en el otro intento también vas a cometer otro error, hasta que haces varios y varios errores, hasta que te queda perfecto. Y ahí es cuando ya aprendiste y te vuelves experto en lo que necesites aprender. Pero si tú, primero, no paras y te das cuenta cuál es el error que hay, pues te vas a quitar toda la sabiduría que trae la equivocación, que es aprender. Y entonces viene la otra parte de la persona, aquel que se carga con todas las culpas, y es muy probable que esté muy intrincado o muy implicado con el sistema familiar. Entonces mi sistema familiar hizo tanto daño que
que yo me voy a hacer culpable de todo, o sea, me cargo con todo y cargo con la necesidad constantemente de estar reparando y buscar cómo reparar, y ahí es donde salen los salvadores, y ahí es donde salen los señores perfectos, los psicorrígidos, los que todo hay que hacerlo a rayita, porque estamos reparando algo que pasó en el sistema familiar. Y según la experiencia de ahora, cuando somos tan psicorrígidos, tan perfectos, nos estamos asegurando que quede bien hecho. Nos estamos asegurando que con esto no se haga daño. Y entonces ahora viene el otro lado de la conciencia del amor, que es el otro estilo de vida. Son dos estilos de vida: la conciencia del miedo o la conciencia del amor. En la conciencia del amor no existe la culpa, existe la responsabilidad. ¿Y cuál es la diferencia entre la culpa y la responsabilidad? Sencillo, la responsabilidad se da cuenta, observa el error, observa el daño causado, observa las situaciones buenas y no tan buenas, y aprende. O sea que en responsabilidad solo me dedico a aprender. Por eso Jesús, cuando llega esa metáfora de María, de la prostituta que llega ante Jesús y se tira al suelo, y antes de tirarse al suelo pues estaban todos los que la querían lapidar, iban a tirar la piedra, y ahí es donde él le dice a todos: el que esté libre de pecado, traducido a las palabras reales, es el que esté libre de error, el que esté libre de error, porque es que la palabra pecado está muy cargada con culpa y es una palabra de la religión, pero realmente la traducción que se da es el error. Si usted está libre del error, que tire la primera piedra. Pues obviamente les dio tan duro que decidieron tirar la piedra porque nadie estaba exento del error. Entonces viene la prostituta y se tira al suelo en acción de arrepentimiento. Arrepentimiento es un acto de contrición, que es lo que no tenemos cuando tenemos culpa. Cuando usted tiene culpa, usted nunca se arrepiente. Cuando usted tiene culpa, usted no hace un acto de contrición. El acto de contrición es el acto del aprendizaje, del entendimiento, de la comprensión. Ella se tira al piso y dice: sí, soy responsable. Sí, soy responsable. Y mira a esa divinidad y le dice: por favor, perdona mis errores. Y entonces la divinidad que está representada en Jesús, que realmente así funciona. O sea, eso funciona así. Esa divinidad se baja ante la prostituta y le dice: ¿hay alguien aquí que te esté señalando? No, yo tampoco. Ve y no cometes más errores. Esa es la diferencia. En la culpa usted no aprende y sigue cometiendo el error. Y él la sigue cagando, y la sigue cagando, y la sigue cagando, y la sigue cagando, y no aprende. Y el problema de aquí es que usted la sigue cagando y sigue cagando a todo el mundo. Porque con su incapacidad de reconocer el error, con su incapacidad de hacerse responsable, pues va a seguir boleando mierda para el zarzo y untando a todo el mundo. Untándose usted mismo, reuntándose, volviéndose más mierda, y con esa misma mierda envuelve el mundo, a todo el que le pase. Eso hace la culpa, mientras que la responsabilidad empieza a limpiar la mierda. Esa es la diferencia. Entonces, en la responsabilidad, usted hace un acto de contriciones. ¡Ah! Puya, me doy cuenta, observo que, entiendo que, y entonces como es responsable de la acción causada, entonces decide aprender y decide reparar, y la reparación siempre tiene que ver con lo siento. La reparación siempre tiene que ver con abrir el corazón y el comprender, y la reparación tiene que ver con pedir perdón, tiene que ver con perdonar y perdonarse.
Si en el proceso de sanación no está incluido, y de hecho pues el proceso de sanación, los procesos de sanación, todos son realmente el entendimiento de pido perdón, me perdono y perdono. Ahí está la libertad. Pido perdón, me perdono y perdono. Ahí está toda la libertad que necesitamos todos los seres humanos. Pero no lo hacemos porque como la culpa es de la vaca, pues a qué horas yo voy a creer que yo soy responsable. ¿Y de qué soy responsable en las acciones? De todo. Absolutamente de todo. Todas las acciones que cometemos están creadas a través de un colectivo. Siempre son dos. Entonces, cuando nosotros hacemos las acciones con el otro, esa acción que el otro, entonces ahora el otro me robó, ahora me va a decir que yo soy culpable de que el otro me robó. No es culpable, usted es responsable, porque usted con todo el mierdero que tiene adentro, aquí, todo lo que usted no ha sanado, todo lo que usted no ha limpiado, de su propia historia, de su propia línea de vida, y todo lo que no se ha limpiado de la línea ancestral, tanto de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y hacia atrás, entonces usted se hace responsable cuando se para ante la vida y ahí, con solo pararse en el empleo, con solo pararse en el centro comercial, con solo pararse a donde usted vaya, usted ahí ya es 100% responsable. ¿Por qué razón? Porque usted ahí tiene memorias y usted actúa como un imán atrayendo personas. Y como no estamos despiertos, esa persona nos hace daño correspondiente a lo que yo necesito sanar. Y ahí viene la responsabilidad de aquel que me hizo daño, que me robó, que me lesionó, que me golpeó, que me insultó, ¿dónde está tu responsabilidad? Ahí así, entendiendo que Él llega a mi vida para enseñarme, para aprender, para ver, para limpiar, para sanar, para trascender, para despertar. Ahí nos hacemos responsables. Eso es distinto cuando tú empiezas a hacerte responsable de la parte tuya. No tienes que hacerte responsable del otro. En todas las relaciones yo soy 50% responsable del 100% de la responsabilidad. O sea que siempre que hay dos, siempre que hay un grupo, siempre yo tengo una parte de responsabilidad. ¿Por qué? Si yo no hice nada, estaba ahí. Y estar ahí ya tiene algo. Estar en ese lugar ya hay una responsabilidad que yo solo vi. Ahí hay una responsabilidad. Entonces cuando nosotros empezamos a caminar este camino, el camino de la sanación nos hace primero mirar hacia adentro. Primero entender que yo soy perfectamente imperfecto. Y nuestra capacidad y nuestro regalo hacia la vida es convencerse de esta imperfección. Pero no es ese discurso que, es que yo soy imperfecto y quiérame así. No, venga, despierte un poquito. Porque no es que es que yo soy imperfecto y ¿qué vamos a hacer? Cambiar, trascender, mejorar, hacer una mejor versión de ti. Y como hacernos responsables significa hacer una mejor versión de nosotros, por eso miramos qué fue lo que hice, qué fue el daño que causé. Y entonces me hago responsable, entiendo cómo pensaba en ese momento, entiendo las acciones que nosotros hemos hecho en otrora, todas generan una reacción y todo tiene desarrollan un efecto. O sea, todo lo que yo hago crea un efecto. Eso puede ser que no le cause inmediatamente, pero en el camino usted va sintiendo el efecto de lo que usted hizo o de lo que hicimos. Y puede ser que usted esté caminando este camino y hoy ya no sea así. Eso me pasaba mucho al inicio. Yo decía, no puede ser, pero si es que yo ahorita pienso distinto, actúo distinto, ¿cómo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué vino esto? Y me acordaba de lo que había aprendido. Y pero es que claro, venga, es que yo tengo acciones del pasado. Y entonces aceptaba y decía, bueno, son correspondientes a mis acciones del pasado. Entonces, hasta que paulatinamente vamos creando otra personalidad y vamos creando
otra forma de pensar, sentir y actuar, pues cada vez vamos a ir limpiando mucho ese mierdero de atrás. Pero la única forma de limpiarlo realmente es, primero que todo, hazte responsable. No vas a caminar hacia adelante si tú no te haces responsable de tus acciones. Ahora, ¿cómo eran nuestras acciones del pasado? Pues éramos niños heridos, llenos de vacíos, nuestra forma de pensar era 100% en el miedo, todo era limitado, todo lo que vivíamos era limitado con creencias, con patrones, con nuestra forma de ver el mundo era otra, totalmente diferente a la forma de ver el mundo ahora. O sea, es muy distinto. Ya tenemos otras gafas. Entonces, como tenemos otras gafas, tenemos otra forma de ver la vida. Pero ese camino, para poder limpiarlo, necesitamos ver ese error que se cometió cuando éramos adolescentes. Inclusive las mismas situaciones que pasan cuando uno era niño, que también hizo acciones porque no había una persona adulta que nos guiara y nos dijera, ven, ten respeto por este pequeño. Entonces aquí vienen las consecuencias, por ejemplo, aquellos que hicieron bullying, que dañaron a otros niños, pero que también eran niños. Pero cuando usted es adulto, cuando usted se para aquí en el adulto, usted puede mirar hacia atrás y coger ese niño y enseñarle a ese niño que esas acciones no se hacen. Pero todo esto está muy motivado por el amor, muy motivado por el amor. Entonces tienes esa capacidad en tu interior de poder cambiar todo lo que tú quieras. Cambiar las acciones del niño, cambiar las acciones del adolescente. Todas las cosas que tú permitiste, todas las cosas que no, a todo lo que no le pusiste límite, todas las expectativas que cumpliste. Todas esas acciones quedan ahí sin resolver. Pero cuando tú empiezas a crecer, y crecer significa hacerse adulto, ese adulto que habita en tu interior es el que se hace cargo de ese niño. Y lo primero que hace el adulto es aceptar el error. Lo primero que hace el adulto es ver el error como un regalo, como un tesoro de vida. Porque nunca podrás aprender si no te equivocas. No está en ningún lugar. Y te equivocaste mucho, tuviste muchas relaciones de pareja y te das cuenta que si yo hubiera aprendido esto antes, yo por qué no lo hice, si yo hubiera tenido esta información, no hubiese cometido tal situación. Eso es otrora, hoy es hoy, ayer es ayer. Ahora, este de hoy tiene que tener compasión con el de ayer, porque nos estamos dando cuenta que el de ayer no tenía la información que tiene ahora. Y hoy somos distintos, y ayer no éramos como somos hoy. Entonces, perdonarnos por eso. Y que si en ese proceso también hicimos daño, pues también pedimos perdón. Oye, y es que también tenemos que pedir perdón por no haber puesto límites. Oye, es que también tenemos que pedir perdón por cumplir las expectativas. Oye, es que también tengo que pedir perdón porque es que, oiga, qué pena, pero no pude cumplir las expectativas. Y ahora sí que menos quiero. Antes era que ni siquiera podía y ahora es que ni siquiera quiero. Entonces, nos vamos deshaciendo y no me gusta utilizar mucho la palabra deshacer. Vamos sanando y vamos limpiando de todo eso que está en el pasado. Y entonces ahí es donde nos hacemos 100% responsables. Ahora, ¿cuál es el problema de la culpa? De esta otra parte de la culpa. Cuando tú te sientes culpable por las acciones, ahora hay una culpa que está surgiendo actualmente y que he visto que está surgiendo en las personas que hacen estos procesos de sanación y de transformación, empiezan a sentirse culpables porque no fui bien papá, que es que yo la embarré, que es que yo no fui, que si yo hubiera tenido esta información mi matrimonio no se hubiera dañado, entonces que yo hubiera sido buena esposa, entonces que yo hubiera hecho otra cosa. Y empiezan a aparecer los hubiera. Y eso es más tóxico y dañino para nosotros muchísimo. No hay hubiera, porque lo único que hay es hoy. Hay hoy. Hubiera no existe. Porque ayer
no, ayer fue ayer. Y tú puedes devolverte en el pasado solo para ser compasivo y amoroso con la persona que fuiste ayer, ser compasivo y amoroso con la persona que fue ayer, esa otra persona, y entender, y es que cuando uno aprende eso, entiende que si yo estoy dormido, el otro también, que si el otro está dormido, pues hombre, pues es que si antes éramos un par de dormidos, ahora por lo menos estoy yo despertando y medio abro el ojo, porque a veces se cierra y se abre el ojo, se cierra y se abre el ojo. Entonces, si antes estábamos dormidos y ahora estamos un poquito con el ojo abierto, imagínense las otras personas que todavía no tienen esta información y que siguen en esa conciencia del miedo. Nadie que vive la conciencia del amor nos hace daño, nadie, porque todo el que vive la conciencia del amor está despertando, y una persona despierta no hace daño. Y aunque yo esté caminando el camino del amor, es muy probable que me cierre el ojo un poquito y me vuelva a dormir por momentos, y que tenga microsueños, y en esos microsueños yo puedo hacer daño. Pero como ya tú tienes esta conciencia, ya te observas y ya dices, ay, ¿yo por qué hice eso? Entonces ya no viene el juicio, viene el cuestionamiento, que es muy difícil, muy diferente, perdón. Y el cuestionamiento es, ¿yo por qué actué así? Entonces vienes a echar para adentro y a comprender cuál del automatismo se disparó que todavía no has desinstalado para que actuaras de esa manera. Entonces ya te vuelves muy compasivo y entonces ya te das cuenta todo el tiempo del error y se vuelve un juego de análisis, se vuelve un juego de comprensión. ¿Qué es lo que me faltó? ¿Qué necesité hacer? ¿Qué no entendí? ¿Qué no comprendí? ¿Qué es lo que no vi? Cuando no cumple las metas, cuando no cumple los resultados, cuando te pones metas y no las cumples, ahí esa es otra forma de culparse. O yo no sirvo para nada, definitivamente yo si no, me van a echar, y si te echan peor, te sientes mal. Entonces, cuando tú empiezas a ser muy consciente, todo lo vuelves muy reflexivo. En la reflexión y el cuestionamiento no es lo mismo que el juzgamiento y que la crítica, no. El entendimiento es la capacidad de racionalidad que tenemos nosotros, pero para mirar hacia adentro. Es la capacidad que es otro de los sentidos, que es la introspección. Esta capacidad que tenemos nosotros de echar para adentro. No cumpliste la meta. Bueno, ¿y esto qué pasó? Yo necesito sentarme a analizar cuáles fueron los errores que yo cometí, qué acciones me faltaron, porque no llegué a esa meta. No lograste vender lo que necesitabas vender, no lograste obtener un resultado, algo que no lograste. No te juzgues, no te critiques, no te señales, porque entras nuevamente en culpa. Solo hazte responsable, y el que se hace responsable recuerda que observa, comprende, entiende y transforma. El que se hace responsable observa, comprende, entiende y se transforma. Quiere decir que cambia esa situación y la intenta hacer diferente. Pero es muy probable que vuelva a tener otro error. Pero vuelve a hacer lo mismo. Observa, comprende, entiende y transforma. Y vuelve y comete otro error. Pero esa acción, cada vez que tú la vas haciendo, va teniendo cada vez una diferencia. Es como Tomás Alva Edison cuando inventó la bombilla. Dijo que tuvo que hacer 999 intentos, porque solo hasta el intento 1000 puedo hacer una bombilla. Y a él le preguntaron, y entonces todas esas veces que te equivocaste. No, yo no me equivoqué. Yo encontré 999 veces de no hacerlo así. Claro, usted intenta y dice, ay, pucha, así no se hace. Y intenta por este otro, ay, hijo de madre, así no se hace. Hasta que encuentra la forma de hacerlo. Y entonces ahí es donde viene, bueno, ya encontraste la forma de hacerlo, ya lo sabes hacer, ya te volviste experto. Y como te volviste experto, entonces todo fluye, más fácil. Y le das al cuerpo, le das a tu interior esa experiencia que tú obtienes,
le das a tu interior sabiduría. Entonces ya el cuerpo tiene sabiduría sobre eso que aprendió. Pero no vas a aprender si tú sigues culpándote. Si te equivocaste, si te equivocaste como mamá, si te equivocaste como hija, si te equivocaste como pareja, como amigo, cualquier acción de equivocación, siéntate a hacer un acto de contrición contigo. Y de verdad pide perdón con el corazón. De verdad pide perdón con el corazón. Y no, ni siquiera tienes, yo siempre prefiero que hagan las cartas para pedir perdón, para perdonar y para perdonarse, que salir corriendo a hablar con la persona. Esa acción de salir corriendo para hablar con la persona es muy, muy egoica, es muy movida por el ego, culpándose. Cuando usted se libera la carga que tiene en su interior, lo más maravilloso, después de hacer todo este proceso de sanación, pidiendo perdón a través de las cartas, de las carticas que nosotros enseñamos en la escuela, en Telegram puse el ejercicio en 3 pasos para sanar la relación con los padres. Ese mismo ejercicio también sirve para cualquier persona. Está en Telegram el ejercicio que dejé. Cuando tú empiezas a escribir mucho, ya escribir el pasado, a escribir tus acciones equivocadas, las acciones equivocadas del otro, pues vas liberándote de cargas. Y cuando tú descargas tu cuerpo de cargas, le das espacio al corazón, le das espacio al amor, para que el amor tome decisiones, para que el amor te guíe ahora, para que no sea la cabeza quien te dirija, sino que sea el amor quien te dirija. Entonces la vida empieza a tomar otros matices, la vida empieza a fluir de manera diferente, la vida empieza a ser muy diferente, a ser muy distinta. La vida empieza es como, sí, es vivir en un paraíso. En ese paraíso también hay cosas buenas y también hay cosas no tan buenas. Pero es que cuando tú vives en el paraíso, tú aprendes a comprender que la vida es eso, que estás en un paraíso, pero aprendes a aceptar lo no tan bueno. Y entiendes que eso, que tú estás viviendo algo, te está mostrando y te está enseñando. Entonces, si es hora de llorar, pues lloras, si es hora de reír, pues ríes. Y si es hora de sentir, pues de sentir, como sea, como se venga la vida. Y entonces por eso es que es tan importante en este proceso de sanación la aceptación a todo como es. Rendirte a lo que pasa, rendirte a la situación, soltar esta necesidad de controlar y de creer que tú puedes tener el control del todo. No, usted no puede controlar nada. Usted lo que sí puede es aprender, eso sí puede. Y cuando aprendes, sueltas y confías, entregas a algo mucho más grande que tú y que yo, que te lleva por el camino del aprendizaje, que te lleva mostrándote el camino de la vida. La vida nos lleva, la vida nos arrastra, la vida nos conduce, pero si nosotros no nos resistimos. Para que no nos resistamos tenemos que quitar todos nuestros bloqueos, nuestros atascos. Uno de los bloqueos grandes del ser humano es la culpa. La culpa. Entonces, ¿qué hacer? Amarte muchísimo, aceptarte exactamente como es. Pero cuando yo hablo de aceptarte exactamente como es, no estoy diciendo, sí, yo soy así, no hay nada que hacer. No es ese aceptarte como es aceptar que te equivocaste. Es aceptar que no te has amado. Es aceptarte como eres, con todas tus cosas, tanto físicamente como interiormente. Dentro de todos nosotros hay una luz y una sombra. Todos tenemos luz y sombra. Es tu trabajo aceptar esa sombra. Solo cuando caminamos el camino y entendemos que dentro de nosotros hay una oscuridad, y mucha tal vez sea tuya por las acciones que tú hayas hecho, y otra también es por esa oscuridad que traemos de todo lo que cargamos del sistema familiar. Nuestra tarea es poder tomar el amor de nuestros padres y entregarles todas sus cargas. Nuestra tarea es tomar todo el amor de nuestros ancestros y entregarles todas sus cargas, para estar aquí y ahora. Y aquí y ahora todo fluye. Y aquí y ahora tú aceptas todo como es. Y aquí y ahora tú sueltas y confías. Y aquí y ahora eres un adulto que se hace responsable.
si no te dieron las metas, si no te dieron los cálculos, si no pudiste cumplir tu objetivo, si no te funcionó la relación, si has tenido problemas con tus hijos, si has tenido problemas con tus padres, si has tenido problemas con tu pareja, cualquiera que sea, solo párate, respira profundo, mira qué te está enseñando esa situación, mira qué te está enseñando el otro. Mira que ese otro te está demostrando algo que hay en tu interior que ni tú has visto ni tampoco posiblemente tus ancestros. Y entonces si tú te das cuenta de cuánto te pudiste haber equivocado como padre, de cuánto te pudiste haber equivocado como jefe, de cuánto te has podido equivocar como amigo, de cuánto te has podido equivocar, y aceptas y bajas la cabeza y entras en ese acto de contrición que hizo la prostituta con Jesús, y sentarnos y bajar la cabeza es poder bajar el ego no nos deja bajar la cabeza por nada. Y cuando tú bajas la cabeza y entiendes que así era todo, que todo era así, aparece la magia, aparece el milagro. Y el milagro es que fluye la vida. Y el milagro es que la vida te va a arrastrar al paraíso que todos nunca vimos haber salido. Muy bien, vamos a ver, aquí veo que hay preguntitas. Yo veo, dice, yo por aquí vi, Maestra Bella, ¿los padres pueden pedir perdón a sus hijos si está bien reconocer los errores? No. Ningún padre pide perdón, ni nuestros padres nos piden perdón, ni nosotros pedimos perdón, nunca. Primero, ¿qué hacer con nuestros errores con nuestros hijos? Perdonarnos. Y en un acto tranquilo, de una conversación tranquila, tú, ya después de haberte perdonado, puedes decir, lo siento, hijo, pero lo siento de la comprensión que así era, pero eso tiene que salir del corazón. Pero jamás salir arrodillado a pedirle perdón a un hijo, ay, perdóneme, porque sale la culpa, eso es una acción culposa. Y entonces, como sales con una acción culposa, tu hijo te va a dar garrote, te va a dar duro, porque la culpa merece castigo. Distinto es que tú ya te perdonaste, porque tú comprendiste que tú eras el padre perfecto para ese hijo, que él te dijo así. Entonces, cuando haces esto, es muy probable que tengas una conversación muy de adulto a adulto, pero conservando el lugar tuyo, que es el del grande, y que ellos son los chiquitos. Precisamente para esto vamos a hacer el entrenamiento que empieza ahorita el 28 de septiembre, es el entrenamiento de sanando el vínculo y la relación con los padres aquí en Pereira, que son 12 miércoles, vamos a hacerlo presencial y por Zoom. Ahí vamos a explicar todas esas situaciones. Vamos a aprender cómo ser hijos y cómo ser papás, cómo ser hijo y cómo ser padres. Es un entrenamiento que dura 12 clases, inicia el 28 de septiembre y dura hasta los primeros días de diciembre. Entonces los invito para que vayan, es un aprendizaje maravilloso, de verdad que es hermoso. Estefanía, te amo, maestra, aprendiendo de ti. Ay, tan linda, gracias. Yo también te amo, mi Estefa. Entonces, no sé si hay preguntitas de pronto, porque ya se me va acabando el tiempo. Si hay alguna pregunta, me dicen para contestarla, o si no, para ya terminar esta sesión del día de hoy. Estoy preparando un live para hacerlo por YouTube. Yo creo que la próxima semana voy a hablar de Este dolor no es mío, que es lo que está hablando la serie de Netflix de Mi Otra Yo. Entonces voy a explicar un poquito lo que habla la serie y qué es eso de Este dolor no es mío. Entonces voy a hacer un live explicando eso, voy a hacerlo por YouTube para que estén pendientes. Y invitarlos para que participen al taller, al entrenamiento de sanando el vínculo y la relación con los padres. Es un taller que va a estar transversalizado por constelaciones familiares. O sea, todo el tiempo vamos a estar haciendo constelaciones en el entrenamiento. Entonces, para los que estén interesados,
Los espero el próximo 28. Empiecen a llamar para separar su cupo. Recuerden que lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo y de cualquier lugar del país, porque está de las dos modalidades, presencial y virtual. Muy bien, queridos míos, no hay preguntas. Creo que quedó claro. Gracias por acompañarme en este ratico. Por favor, denle like al video y compártanlo, que sé que esta información le sirve mucho, mucho a las personas. Y recuerden, solo hay dos posibilidades de vivir: desde la culpa o desde la responsabilidad. La culpa es lo que aprendiste en la conciencia del miedo. El amor es lo que sos, lo que somos, pero que necesitamos recordarlo. Y se hace a punta de acciones compasivas, amorosas, de gratitud, de humildad, de entendimiento, de resiliencia, de responsabilidad, de ser adulto, de vivir en el presente. Todo eso lo aprendemos en la conciencia del amor. Y como es un estilo de vida, es vivir en ese estilo de vida dirigido por el amor. Muy bien, gracias Juanito, maestra. Un niño, el papá lo hacía sentir culpable de la muerte de su hermano gemelo. ¿Qué puede hacer? Hacer terapia. Hacer terapia para que solucione eso, porque ya tiene un trauma. Es muy probable que tenga una herida fuerte, una herida de infancia fuerte. Entonces hay un dolor profundo y una herida por sanar. Entonces eso sí es importante que le haga terapia. Hola hermanito, gracias. Janet, gracias a todos. Gracias Janet. Un abrazo enorme para todos. Que Dios me los bendiga. Nos veremos en la próxima, que va a ser por YouTube. Y espero los que estén interesados en el entrenamiento de sanando el vínculo de la relación con los padres, por favor comunicarse con la escuela. Un abrazo enorme. Espero que les haya disfrutado mucho. Por favor déjenme el mensajito ahí si les sirvió la información, qué tanto les sirvió, para qué fue importante, qué comprendiste. Le dan like y lo comparten. Un abrazo. Gracias por estar aquí esta noche conmigo. Los amo inmensamente. Mil y mil gracias.